Thank you very much, Andrew. We are now starting with part one on the Latin American experiences, and I would like to call the presenters on the stage. May I ask Mr. Gilberto Romero and Mrs. Tilka Escobar and Mr. Tsuneki Hori and Mr. Masami Fuwa. Okay, we will start with the first presentation on the Peruvian experience on a systematic approach to risk-sensitive investment planning. It will be given by Mr. Gilberto Romero. Gilberto Romero, he was here, but then let's switch to the second speaker, to Mrs. Tilka Escobar. She will present the country's experience in risk-sensitive investment in terms of risk management and climate change and related to public investment. I got a little bit diverted, sorry. So we start with Gilberto. It's your turn. Thank you. Buenos días. Bien. Mi nombre es Gilberto Romero. Bien. Hay un error en la presentación. Me disculpo, voy a hablar en español, ¿no? Esperando la traducción de Julio. Yes. ¿Tenemos la presentación? We have the English-Spanish translation on channel number 1. Bien, este es el caso entonces de la experiencia de Perú, ¿no? Con el tema introduciendo la gestión de riesgo en los proyectos de inversión pública. Perú es un país con muchos riesgos complejos que están asociados principalmente con sismos, fenómeno del Niño, que son los principales, los más destructores, pero también inundaciones, sequías, deslizamientos en diferentes partes del territorio, ¿no? Que afectan a las poblaciones, la infraestructura, los servicios y la economía en general. ¿Sí?
En Perú, el año 2002, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Esta es la forma como el Estado organiza la política de inversión pública, establece las normas de tal manera que los proyectos pues, en todo el país tengan una metodología de formularse y de esta manera se pueda controlar la calidad de los proyectos. En la cabeza del Sistema Nacional de Inversión Pública está el Ministerio de Economía y Finanzas. Este sistema de inversión pública en los últimos 7 años se ha descentralizado, de tal manera que tenemos a nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tenemos la posibilidad de no solamente formular, sino también evaluar los proyectos de inversión pública. Esto es muy importante para Perú, puesto que en los últimos 7 años la inversión ha crecido 7 veces, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de dinero que está invirtiéndose en diferentes proyectos de desarrollo. ¿Sí? Un proyecto, para ser declarado factible, necesita responder a 3 criterios. El primero, que el proyecto tenga relevancia, significa que esté bien coherente, enmarcado dentro de una planificación de desarrollo. Hay planes de desarrollo sectoriales, planes de desarrollo regionales, locales, y dentro de las normas pues, también que están establecidas. El proyecto tiene que tener una rentabilidad social, ¿no? Eso indica pues de que los beneficios que el proyecto va a otorgar tienen que ser mejores o mayores que los costos. Y finalmente el proyecto tiene que ser sostenible, ¿no? Es decir, tiene que asegurar que los servicios que brinda el proyecto van a mantenerse en el tiempo, ¿no? Generalmente los proyectos a los cuales se está dirigiendo la inversión son proyectos de infraestructura que generan lo que llamamos unidades productivas. Una unidad productiva es, por ejemplo, que produce servicios, es una escuela, es una institución de salud, es una vía, una carretera, es un proyecto de irrigación, es un proyecto de agua y saneamiento. Estos son proyectos en los cuales se dedica la inversión pública. Los proyectos, entonces, es importante que no colapsen, que no se destruyan con desastres, ¿no? Porque un desastre lo que hace es comprobar que las políticas, el proyecto no está ajustado a las políticas y a las normas. El proyecto, al destruirse, también lo que hace es que incrementa los costos. No solamente ya se dedica a fondos para atender las emergencias, sino la recuperación, la reconstrucción, ¿no? Y entonces de esa manera los beneficios decrecen, los beneficios que debería otorgar el proyecto decrecen y se incrementan también los costos para los usuarios que tienen que acudir a otro servicio para poder atenderse, dado que la unidad productiva se ha destruido. Y finalmente se interrumpen los servicios, o un desastre. Siguiente. El proceso que ha seguido Perú se puede marcar en 3 fases. Entre los años 2004 a 2007 se llegó a la comprensión de que en una inversión nunca el riesgo es 0. Por tanto, es necesario calcularlo, es necesario considerar el nivel de riesgo que podría tener una inversión. A través de un proceso participativo, entonces, se inicia en el Ministerio de Economía discusiones sobre estos temas, buscando crear las herramientas y
también desarrollar los conceptos, ¿no?, para construir una guía, unos lineamientos para los formuladores de proyectos de inversión pública. Simultáneamente se desarrollan una serie de eventos de capacitación para el personal que desarrolla estos proyectos, de manera que empiecen a utilizar estas pautas metodológicas para la incorporación de análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública. Bien, se incorporan entonces estas nuevas normas a partir del año 2007, se produce una primera publicación sobre los conceptos y luego también las pautas. A partir de ese momento, entre los años 2009 al 2011, se puede decir hay una segunda fase en la cual se avanza un poco más con los estudios de costos y beneficios de incorporar la gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública, y se desarrollan nuevamente nuevos instrumentos metodológicos para proyectos en diferentes sectores de la economía. Se continúa también desarrollando entonces las guías y las pautas metodológicas, y un ambiente favorable que dio respaldo, digamos, legal a todo el proceso fue la creación en Perú de la Ley de Gestión de Riesgo de Desastres en febrero de 2011, con su respectivo reglamento en mayo del mismo año. Esto facilitó mucho más las cosas para el trabajo que venía haciendo de forma pionera el Ministerio de Economía y Finanzas. En los años 2012 al 2014, entonces, el tema se ha seguido desarrollando y se ha incorporado a partir de ese momento la reflexión sobre cómo el cambio climático incrementa los riesgos y cómo es que hay que considerarlo cuando se formulan los proyectos de inversión pública. Y de esa manera, entonces, nuevos conceptos han sido elaborados y se ha producido entonces una publicación donde se señala las pautas para gestión de riesgo en los proyectos de inversión pública, considerando el contexto de cambio climático. Siguiente. En los proyectos, entonces, se trabaja con tres enfoques. Los proyectos nuevos tienen lo que llamamos la gestión prospectiva, es decir, que siendo proyectos nuevos tienen que ubicarse sobre qué riesgos existen en el contexto en el cual los proyectos se van a ejecutar y cómo estos en el futuro tendrían que ser protegidos de tal manera que no tengan o reduzcan al mínimo los riesgos. Los proyectos existentes, sin embargo, tienen el enfoque de gestión correctiva. Son proyectos que se ejecutaron ya, tienen vulnerabilidades reconocidas, por las cuales se señala la necesidad de hacer el análisis de riesgo, pero para reducir las vulnerabilidades que ya tienen estos proyectos. Finalmente, considerando que siempre hay un riesgo residual en los proyectos y que la resiliencia no siempre se logra y depende del proceso de gestión del mismo proyecto y su funcionamiento, se considera medidas para atender una situación de emergencia que se pueda presentar, ¿no?, con el proyecto. Ya esto se denomina la gestión reactiva. La siguiente, por favor. Este es el proceso, entonces, de lo que llamamos la factibilidad, la rentabilidad social. La rentabilidad social está en los costos, los beneficios que para los usuarios, ¿cierto? La rentabilidad social, es decir, que no se reduzcan los beneficios que tiene el usuario de este servicio, de este proyecto. La rentabilidad social también se mide por evitar los costos de emergencia, recuperación, reconstrucción, costos evitados,
también a ese nivel, ¿no?, de reconstrucción. Luego, por otro lado, evitar también los costos adicionales en los cuales incurren los usuarios cuando no existe ya el servicio y tienen que buscarlo en otra parte de alguna otra manera que resulta más costoso. Este es un enfoque entonces holístico y transversal de lo que es la gestión de riesgo en los proyectos, que comienza por un marco general cuando se formula el proyecto, ¿no?, el ambiente, las políticas, los planes que existen alrededor. Luego, en la fase de identificación, ¿no?, se hace el análisis respectivo de los peligros que existen y los riesgos también que existirían en la zona de desastre, los problemas que generaría el proyecto, las causas de estos problemas, los impactos que tendría y todo eso, ¿cierto?, para identificar algunas medidas. Y luego, en la fase de la formulación, ya se hace lo que es la relación entre demanda y oferta del servicio que se va a proporcionar a través del proyecto, y nuevamente el análisis prospectivo sobre las medidas que tendrían que adoptarse para que el proyecto reduzca los riesgos. Y en la parte final se hace la evaluación social de los proyectos, es decir, la rentabilidad social de los proyectos, ¿no?, se evalúa la sostenibilidad del funcionamiento del proyecto y también de las medidas que se están incorporando en el mismo, ¿no?, y se hace lo que se llama la gestión de la resiliencia, el mantenimiento del proyecto en el transcurso de su vida útil, cómo es que se va a considerar o atender. El siguiente, por favor. Bien, hasta ahí entonces la experiencia de Perú en el tema de lo que ha sido incorporar la gestión de riesgo en los proyectos de inversión pública, y ahora solamente una mención sobre la formación de la red latinoamericana, ¿no?, Latinoamérica, para la reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los proyectos de inversión pública, ¿no? Esta red que se ha formado tiene como objetivo desarrollar las capacidades técnicas, ¿no?, para que el tema de la inversión pública incorpore de manera sistemática la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Hay varios países que están participando ahí, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En el caso de Perú le ha correspondido ejercer hasta ahora lo que es la Secretaría Técnica en esta red, ¿no? Este es un espacio, ¿no?, para el intercambio del conocimiento, de información entre los países, ¿no?, que incluye una serie de foros virtuales, eventos, capacitaciones, publicaciones conjuntas, una plataforma de información y a través de los medios, las redes sociales también. Y las principales líneas de acción que tiene esta red, primero está pues la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. También construir metodologías sobre relación costo-beneficio de los proyectos, igualmente monitorear, ¿no?, cómo avanza el tema de los presupuestos de los gobiernos en lo que es reducción de riesgo de adaptación al cambio climático, y finalmente el diálogo político sobre los diseños para las estrategias de lo que sería el financiamiento en lo que es la gestión del riesgo. Esta red comienza entonces ya desarrollando algunos progresos, ¿no es cierto? Ahí lo que se ha propuesto desarrollar entre el año 2012 al 2015 son, por ejemplo, la elaboración de una línea de base en los países para ver de dónde comenzamos cada país en esta materia. Luego se avanza también a la sistematización de casos. Luego hay eventos de capacitación que se realizan de intercambio de experiencias, y estas actividades en esta primera fase terminan el 16-17 de abril con un segundo evento internacional, ¿no? Ya otro evento había sido realizado en Uruguay
y entonces el segundo evento se realizará en Perú, en las fechas que se indican ahí. Los beneficiarios son Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, ¿no? Una serie de materiales y herramientas se van a publicar a través de la web, ¿no? Con el apoyo de la cooperación alemana. Y en este evento, estamos en la conferencia mundial, se ha preparado en concertación y acuerdo entre los países participantes, se ha preparado un documento de compromisos que se van a establecer, ¿no? Pasado mañana, puesto que hay 3 eventos relacionados con la misma temática que empezamos el día de hoy, y entonces en el tercer evento es que se va a poner a consideración esta acta de compromisos para avanzar en determinadas metas que se han propuesto los países. Bien, muchísimas gracias. Thank you very much, Roberto, for an excellent overview on the Peruvian situation and on the Latin American network harmonizing climate change adaptation measures and disaster risk reduction measures. Thank you very much, Roberto. And we are